Era el 16 de noviembre de 1885 cuando nace José Kentenich en Gibnich, un pueblito cerca de la ciudad de Colonia, Alemania. Era un niño muy inquieto que desde pequeño manifestó una inamovible adhesión a su propio mundo interior. Esto se mostraba en una gran conciencia de su propia libertad y en un gran amor por la verdad. Su condición de alta vulnerabilidad obligó a su madre, Katarina Kentenich, a dejarlo en un orfanato para que pudiera recibir la asistencia en lo básico para vivir. El dolor que producía en ella la separación de su hijo la impulsó a detenerse con el pequeño José de la mano ante una escultura de la Santísima Virgen que estaba en la entrada del orfanato San Vicente de Oberhausen. Katarina se saca del cuello el único recuerdo de su infancia, su medalla de primera comunión, y se la coloca en el cuello a la Virgen pidiéndole con sencillo fervor: «Educa tú a mi hijo, sé para él una verdadera madre, cumple tú en mi lugar los deberes de madre». Para José, este momento quedó grabado para siempre en su corazón. Su amor a María, su celo por la propia libertad frente a cosas y a personas, y una salud muy frágil, le hizo crecer muy solitario durante su infancia y su juventud. Terminados los estudios escolares en el Seminario Menor de los Palotinos, entra al Seminario Mayor para comenzar los estudios al sacerdocio. Carecía de la capacidad de contacto personal con los demás. Contaba con una inteligencia tan aguda que le hacía buscar con rigor, tras todo, la verdad más honda, y tenía una inclinación al mundo sobrenatural muy fuerte. Al correr de los años de estudio, comenzó a vivir una crisis, sobre la cual, él mismo cuenta más tarde, le llevó al borde de la locura. Vivió en sí mismo las consecuencias de su soledad ensimismada, el individualismo y sus consecuencias desastrosas para la persona. También vivió las consecuencias de su búsqueda de una verdad absoluta, lo que le llevó a un completo escepticismo, y su tendencia extrema hacia lo sobrenatural le llevó a un sobrenaturalismo totalmente alejado de la realidad natural cotidiana. Casi no le fue dado el pase para ser ordenado sacerdote, por ser considerado por sus profesores como peligroso a causa de su intelecto tan agudo. Fue ordenado sacerdote el 8 de julio de 1910, dando un paso desde el mundo de las ideas al mundo de la vida y al contacto con ésta. En 1911 fue nombrado profesor de latín y alemán para los cursos más grandes del Seminario Menor de los Palotinos. Veía en los chicos el anhelo de un espacio propio, y él les dio ese espacio en sus clases. Por ejemplo, dentro de ellas generó distintos grupos de discusión para aprender las distintas materias, cosa que para su tiempo era totalmente nueva. Para varios esto les resultó extraño y para otros incluso sospechoso. En 1912 es nombrado director espiritual a causa de la gran crisis que se vivía en el seminario, que había sido trasladado recientemente al valle de Schönstatt en Fallendal. En ese tiempo existían en el seminario dos grupos extracurriculares, el misional y el eucarístico. El padre José se dedicó con mayor preocupación por el grupo eucarístico, del cual nace y se funda a comienzos de 1914 la Congregación Mariana. En la necesidad de un lugar para poder reunirse y que le perteneciera a la congregación, el superior del seminario puso a su disposición la pequeña capilla abandonada consagrada a San Miguel Arcángel,
Los mismos congregantes la arreglaron y comenzaron a reunirse allí. En agosto de ese año estalla la Primera Guerra Mundial. Era muy probable que miembros de la congregación fueran llamados a enrolarse. Mientras los seminaristas estaban de vacaciones, el padre lee un artículo de una revista que relata sobre un abogado italiano que había convertido una capilla en un lugar de peregrinación. Se convirtió en un santuario de la Virgen, sin una aparición de ella en ese lugar. Era el santuario de Pompeya. Este relato, junto al comienzo de la Primera Guerra Mundial, son dos situaciones que le llevan a meditar profundamente si no sería posible convertir la pequeña capillita en un lugar de peregrinación y hacer descender allí a la Santísima Virgen, movida por nuestra completa entrega de amor a ella. El 18 de octubre de 1914, en el primer encuentro con los congregantes, el padre José los invita a hacer real esta idea, hacer de la capillita un lugar de peregrinación, donde María se manifieste con todas las gracias de las que es medianera. El trato por parte de los congregantes era el ofrecimiento lleno de amor del sano esfuerzo por una vida honda de oración, por la aceleración del crecimiento hacia la santidad de vida y por los abundantes ofrecimientos cotidianos. De su parte, ella se encargaría de la realización de todos sus anhelos. En mayo de 1915, le he regalado al padre Kentenich y a la congregación el cuadro que conocemos de la Madre tres veces admirable del Valle de Schoenstatt. La congregación mariana siguió creciendo en el seminario durante esos años. Efectivamente, fueron siendo llamados a la guerra. De ellos, algunos cayeron en el frente de batalla. Otros, como es el caso de José Englin, fueron asignados a trabajos de servicio en el regimiento. Cuando les daban de franco para tomar vacaciones, José Englin partía al Valle de Schoenstatt, pasaba a la pequeña capillita, iba a conversar con su director espiritual, el padre Kentenich, y se iba a su casa. Al momento de partir al frente de nuevo, entonces se iba a Schoenstatt, conversaba con el padre José, luego pasaba a la capillita y se iba. Para elevar el espíritu de los chicos en la guerra, el padre Kentenich desarrolló la revista MTA, que era distribuida en todo el frente de batalla. Englin tuvo un desarrollo interior extraordinario, incluso en la situación de guerra y sirviendo a los demás dentro de ella. El 4 de octubre de 1918, la misma noche en que se firma el Tratado de Paz y cese de la guerra, le llega al padre Kentenich la noticia del fallecimiento de José Englin. Eso fue para él la confirmación de que la Santísima Virgen había tomado en serio su obra desde la pequeña capillita en Schoenstatt. En los años posteriores, crece y se desarrolla esta vida que nace desde la pequeña capillita. Se acercan personas que, no siendo miembros de la congregación mariana, quieren ser parte de lo que está surgiendo en torno a la capillita de gracias. En 1919 se funda la Federación Apostólica de Schoenstatt, que va a ser más tarde lo que hoy conocemos como el Movimiento Apostólico de Schoenstatt. En 1921 se acercan algunas profesoras que desean consagrarse a Schoenstatt. Aquel grupo de mujeres son acompañadas por el padre Kentenich y en 1926 fundan el Instituto de las Hermanas de María de Schoenstatt. A partir de 1933, con gran conciencia de misión, el padre fundador comienza a enviarlas en pequeños grupos a todo el mundo. El ambiente en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, quedó muy decaído, pero se comenzó a gestar un movimiento que pretendía la renovación del mundo a partir del pueblo alemán, el nacionalsocialismo. En 1933 asume Hitler como canciller del Tercer Reich, figura emblemática para el espíritu del pueblo alemán tan deteriorado por la derrota en los años anteriores.
Pero en todo el discurso de Hitler, que era prometedor y novedoso, el padre Kentenich veía con claridad que era otra forma del colectivismo que masifica, despersonaliza y deshumaniza, terminando con la destrucción interior de la persona. Ya desde 1929, el padre José había comenzado con jornadas y retiros en Schoenstatt, en los que iluminaba algún tema contingente desde la persona de la Santísima Virgen. Comienza en la década de los 30 con jornadas y retiros destinados a fortalecer una contracorriente al nacionalsocialismo. El modelo nacionalsocialista desvirtuaba de tal modo las realidades humanas naturales como lo son la persona o la familia, que para el padre Kentenich fue una urgencia trabajar al máximo para expandir a nivel popular, así como lo estaba haciendo el nacionalsocialismo, el valor de la persona y la familia, pero traspasados de Dios. 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. José Kentenich estaba convencido de que había que estar cada vez más preparados para lo que se veía venir con el nacionalsocialismo y la guerra. Sabía que, desde 1933, le venía siguiendo la policía secreta del Estado, la Gestapo. Sin embargo, no dejó de lado ninguna oportunidad para desenmascarar abiertamente la mentira del nacionalsocialismo. Por lo tanto, si había que perseguir a alguien para el nacionalsocialismo, Kentenich estaba dentro de los primeros sacerdotes a perseguir, y además estaba asignado como peligroso para el régimen. En septiembre de 1941, finalizando un retiro, llegan 2 policías de la Gestapo a detenerlo para llevárselo. Con mucha calma, él les dice que si se lo llevan, todo el mundo católico en Alemania lo iba a saber, cosa que no le convenía a la fama del Tercer Reich, pero que si le decían cuándo, dónde y a qué hora tenía que presentarse, él llegaría allí. Como para tener una idea de lo conocido que era, llegó a tener en sus tandas de retiro 2.400 sacerdotes en un año. Se presenta 2 días más tarde en el banco de Coblenza, transformado en cárcel, y es apresado por la policía del Estado. Es sometido a una tortura para personajes peligrosos. Es introducido dentro de una bóveda de dinero, sin luz y con un pequeño tubo de respiradero. De allí lo sacaban a destiempo a la luz, le daban comida o no le daban comida. Todo esto pensado para que la persona pierda la razón. El padre Kentenich era bajo y eso le permitía estar de pie dentro de la bóveda. Tenía una alta tolerancia a la baja capacidad de respiración a causa de su enfermedad de los pulmones en su adolescencia. Eso le permitió respirar con poco esfuerzo en la situación de falta de oxígeno. Sin embargo, esto no le significó menos sacrificios. Si los otros reos condenados a las bóvedas duraban 4 días en esas condiciones como máximo, Kentenich anduvo mejor, aunque no a bajo costo. Tiempo más tarde, escribe lo tanto que le costaron las 4 semanas en la celda oscura. Cuando terminó el tiempo de ese castigo, subió íntegro de cuerpo y alma del sótano. Agradecía, pues hacía mucho tiempo que no tenía un retiro tan largo para él mismo. Lo llevaron a un convento de carmelitas vecino al banco y convertido en cárcel. Allí estuvo 4 meses, hasta que le llegó la orden de partir a un campo de concentración. El 20 de enero de 1942, entendiendo tras este gesto una respuesta libre a la voluntad de Dios y en contra de la voluntad expresa de todos los miembros de la familia de Schoenstatt, toma la decisión. Un certificado médico que daba razón de su mala salud y que lo exime de ir a un campo de concentración, pudiendo firmarlo, no lo hace. Schoenstatt es una obra de Dios. Si es así, entonces puede sobrevivir sin mí. Si es una obra mía,
está destinada al fracaso más absoluto. Lo único que le pidió a sus seguidores es que tomen en serio su amor a la cruz. Afirmaba que iba a salir libre del campo de concentración si la familia de Schoenstatt toma en serio su amor a la cruz. En otoño de 1942 llegó al campo de concentración de Dachau, fundado en 1933 y prototipo de todos los campos de concentración construidos posteriormente. En el campo fue llevado al bloque 26 destinado a los sacerdotes. Había de distintas nacionalidades: alemanes, polacos, franceses, belgas. Como él dominaba el latín, comenzó a dictar charlas todos los días al atardecer, pues al ambiente de infierno había que contraponerle uno de cielo. Acompañó espiritualmente a muchas personas, sacerdotes y laicos. También se ganó enemigos por llevar a escondidas la comunión a otras barracas, a personas que él acompañaba hacía años y que habían llegado también a Dachau. Si lo descubrían, el castigo era para todos los del bloque. Se dedicó a dictar mucho y escribió un libro de oraciones donde está concentrada toda la espiritualidad de Schoenstatt, pero en forma de poesía, para que no llamara la atención de los capos si eran encontradas. Funda dos comunidades de Schoenstatt en Dachau: los Hermanos de María y el Instituto de Familias. A la llegada de los aliados en 1945, abrieron los campos de concentración y a los primeros que soltaron fue a los sacerdotes. El 20 de mayo de 1945 llega libre el padre Kentenich a Schoenstatt y continúa la obra. En 1946 funda el Instituto de Nuestra Señora de Schoenstatt. Con la clara conciencia de una posible tercera guerra mundial que amenazaba con hacer desaparecer el Schoenstatt original, comienza los viajes a las fundaciones donde las Hermanas de María habían sido enviadas. También continúa realizando un esfuerzo para que Schoenstatt, como mundo espiritual, como mundo pedagógico, como estructura organizativa, fuera reconocido seriamente por la Iglesia jerárquica. Entre 1949 y 1951 se realizan dos visitaciones a la obra de Schoenstatt por parte del Obispado de Treveris. Estas dan como resultado un informe con una calificación muy positiva en lo doctrinal y lo moral católico, pero se objetan algunos asuntos menores. Como respuesta a los informes de la visitación, el Padre José prepara un estudio cuya primera parte concluye en Chile, 10 días después de haber bendecido el santuario de Bellavista, en la Florida. Consciente de que este estudio iba a generar roces, intuye que lo que viene como respuesta van a ser duros golpes. Pero estaba convencido que, si uno tiene una misión, tiene que cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro. Efectivamente, el estudio no fue bien recibido y recibe la pena de la separación de la obra de Schoenstatt y el exilio de la diócesis de Treveris. A fines de 1951, parte de Schoenstatt a Roma, pasa por Sudamérica, bendice el primer santuario en Argentina, pasa por Chile y continúa rumbo a Milwaukee, Estados Unidos, donde se integra a una casa con otros padres palotinos. Allí comienza la atención de una parroquia alemana. A los pocos años bendice el primer santuario de Estados Unidos y poco a poco comienza una intensa vida apostólica. Da charlas a matrimonios los lunes por la tarde. Forma a los seminaristas palotinos que van a ser la futura comunidad de los padres de Schoenstatt. Tuvo contacto y visitas de gente de distintas partes del mundo.
Escribe estudios psicológicos, filosóficos, pedagógicos. En Milwaukee nunca se supo que el sacerdote alemán de barba blanca estaba exiliado, ni que era el fundador de una obra internacional. Todos los que tuvieron una cercanía personal con él experimentaron a un verdadero padre. A fines de 1965 es llamado a Roma coincidiendo con el término del Concilio Vaticano II. Allí su causa es revisada y después de 14 años de exilio fueron levantadas todas las sanciones que le habían sido impuestas por la incomprensión frente al mundo de la obra de Schoenstatt. A su regreso a Schoenstatt, el 24 de diciembre de 1965, la tarea se vuelve mucho más ardua aún. Había fundado 5 comunidades internacionales. Recibe visita de obispos, sacerdotes, miembros de otras comunidades católicas, matrimonios, laicos, gente del mundo político, académico y laboral, todos de distintas partes del mundo. Sus 14 años de exilio y de no contacto con la obra organizada de Schoenstatt fueron un tiempo álgido en su vida. Pero su convicción era que Schoenstatt es para servir a la Iglesia. Por eso estaba dispuesto a sufrir lo que fuese. Quiso, en efecto, que en su lápida fuera escrito: amó a la Iglesia. Y ese es el testamento que ha querido dejar a todos quienes quieran vivir su fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bajo este carisma mariano. El 15 de septiembre de 1968 fallece después de terminar la misa celebrada a las Hermanas de María. Sus restos fueron enterrados en el mismo lugar donde falleció.